Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis visual. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que, sinceramente, es fascinante y a la vez muchas veces malentendido. Hablamos de la dislexia. Nuestro objetivo aquí es desmitificar este trastorno por completo. Vamos a dejar atrás esas ideas anticuadas que todos hemos escuchado alguna vez y vamos a ver qué nos dice realmente la ciencia actual. Descubriremos juntos cómo la dislexia no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia, sino que es un perfil neuropsicológico súper específico y, lo más importante de todo, totalmente manejable. Vamos a ello. Para que no nos perdamos, nuestra hoja de ruta de hoy es muy directa. Pasaremos por 6 puntos clave. Primero, definiendo la dislexia. Segundo, el cerebro lector. Tercero, detectando las dificultades. Cuarto, tipos de dislexia. Quinto, evaluación del trastorno. Y sexto, estrategias y soluciones educativas. Empezamos con la primera sección, definiendo la dislexia más allá de los mitos. Porque para entender esto de verdad tenemos que limpiar un poco el terreno de conceptos erróneos. A ver, el término dislexia nació allá por finales del siglo XIX, puramente en el ámbito médico. Y al principio se pensaba que era simplemente un problema del habla, pero la definición moderna da en el clavo de una manera mucho más precisa. Nos dice que es un trastorno del lenguaje centrado específicamente en aprender a leer y escribir. Y aquí viene el dato fundamental. Esto ocurre por retrasos madurativos en áreas muy concretas, como los procesos espaciotemporales, la motricidad o los procesos simbólicos. Es decir, que quede clarísimo, no es un déficit cognitivo global. Y ojo a este dato que sinceramente rompe todos los esquemas. La ciencia nos demuestra que la dislexia suele coexistir con aptitudes intelectuales normales, incluso altas. Las personas con dislexia tienen un desarrollo global perfecto para su edad y, de hecho, suelen tener un vocabulario brillante, un razonamiento espectacular y una comprensión verbal increíble. Es absolutamente crucial tener esto en mente desde el minuto 1. Pasamos a la sección 2, el cerebro lector, procesando el lenguaje. Vamos a hacer zoom y meternos en la maquinaria interna del cerebro. La ciencia aborda este origen contrastando dos cosas. Digamos que el hardware físico por un lado y el software cognitivo por el otro. En un rincón tenemos los modelos neuropsicológicos, que buscan la base neurológica. Estos nos hablan de un retraso neuroevolutivo, básicamente áreas del cerebro que tardan un pelín más en madurar, muchas veces ligadas a la motricidad. Y en el otro rincón, los modelos psicolingüísticos. Estos actúan literalmente como informáticos analizando un programa de código. Estudian las operaciones cognitivas para encontrar en qué etapa exacta de ese procesamiento lingüístico se produce el atasco. Y esto nos lleva a un modelo interesantísimo de Seymour y MacGregor. Imaginemos el cerebro como un ordenador procesando datos a toda velocidad. Paso 1. Recibe un input visual, que son las letras, mediante el procesador grafémico. Paso 2. Activa un sistema para reconocer esa forma como una palabra, lo que llamamos el léxico logográfico. Paso 3. Busca en su disco duro interno para entender el significado, usando el procesador semántico. Y por último, como hay una conexión natural entre significado y sonido, el procesador fonológico se encarga de la pronunciación. Es una auténtica cadena de montaje. Y si nos fijamos en cómo se desarrolla esta cadena de montaje en los niños, es alucinante. Las etapas de aprendizaje se van solapando. En el estadio logográfico, los peques reconocen palabras casi como si fueran dibujitos, usando pura semántica. Luego avanzan al alfabético, donde empiezan a conectar la forma de las letras con sus sonidos, utilizando la ruta fonológica. Y finalmente llegan al estadio ortográfico, donde ya dominan reglas complejas. Pues bien, cualquier cortocircuito en las intersecciones de estos estadios es lo que genera la dificultad al leer. Sección 3. Detectando las dificultades. Las señales en el mundo real. Dejamos la teoría y vamos a lo práctico. ¿Cómo vemos esto en el día a día de un aula? Si observamos las características típicas en educación primaria, la cosa no es simplemente leer mal, va mucho más allá. Hablamos de invertir letras, confundir el orden, por ejemplo, decir barzo en lugar de brazo, o mezclar letras parecidas como la D y la B. Pero ojo, también notaremos una pobre coordinación motriz, problemas para aprender secuencias simples como los días de la semana y una tendencia general a trabajar de forma mucho más lenta. Es un esfuerzo titánico y constante para ellos. Por eso, la observación temprana es oro puro. A veces vemos a un alumno y pensamos, uy, está inatento o es un poco inmaduro, cuando la realidad es que es un estudiante súper inteligente. Esa supuesta falta de interés es, muchísimas veces, un escudo para ocultar ansiedad, inseguridad y un agotamiento mental tremendo al leer. Hacen los deberes súper despacio porque el coste cognitivo es brutal. Suelen preferir aprender manipulando cosas con las manos y rinden infinitamente mejor si les haces un examen oral en vez de escrito. Detectar estas señales a tiempo cambia literalmente la trayectoria educativa por completo. Sección 4. Tipos de dislexia. Un espectro de variaciones. Este punto es clave porque la dislexia no es un bloque idéntico para todo el mundo. Es un espectro. Hay distintos síndromes, pero vamos a destacar 3 tipos súper claros.
Tenemos la dislexia fonológica, donde el cerebro se atasca al asociar una letra con su sonido. Leer palabras nuevas aquí es un mundo. Luego está la morfémica, donde el lector se agarra a la raíz de la palabra y directamente se inventa el final. Por ejemplo, leyendo zapatería, cuando en realidad pone zapato. Y la dislexia visual analítica, donde falla identificar la posición exacta de las letras y terminan leyendo larvador en lugar de labrador. Analizar el tipo de error nos da la pista exacta de qué ruta cognitiva necesita ayuda. Sección 5. Evaluación del trastorno. Trazando el mapa de necesidades. Entonces, si ya hemos detectado señales de forma informal, ¿cómo hacemos esto oficial a nivel clínico? Pues bien, una buena evaluación tiene que ser súper exhaustiva. Nada de poner un libro delante del estudiante y ya está. Una evaluación neuropsicológica real explora la percepción visual, la motricidad, el funcionamiento cognitivo general y, esto es vital, el desarrollo emocional. Hablamos de autoconcepto. Recordando esa ansiedad que mencionamos antes, evaluar cómo se sienten es tan crucial como evaluar la propia lectura. Y fijémonos en este método de prueba porque es brillante. Para evaluar el procesamiento visual puro, se les enseñan a los niños palabras escritas de formas súper inusuales. Primero en horizontal, luego en vertical y hasta en zigzag. El motivo: al romper el formato visual al que están acostumbrados, obligamos al cerebro a aislar rutas psicolingüísticas concretas. Así, el evaluador sabe de inmediato si el fallo está en la ruta visual o en la fonológica. Es como aislar un cable en un circuito complejo. Con todos estos datos técnicos sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta: ¿cómo se apoya en el aula de manera efectiva? Porque toda esta teoría clínica suena muy bien, pero necesitamos transformar esto en soluciones reales y empáticas para los educadores que están al pie del cañón. Sección 6. Estrategias y soluciones educativas. Empoderando al alumno. Vamos con las herramientas prácticas. Las mejores estrategias de reeducación se basan en crear nuevas conexiones neuronales. La estrella indiscutible aquí es la educación multisensorial. Consiste en meter varios sentidos a la vez. Por ejemplo, que el estudiante vea una letra, la dibuje en el aire con su propia mano, escuche su sonido y la pronuncie, todo a la vez. También funcionan en general los ejercicios perceptivo-motrices y las actividades de asociación visual y cierre gramatical para aprender a predecir y completar estructuras de frases. Si hablamos de pautas para el aula, la palabra mágica es personalización. Son cosas súper sencillas, pero que cambian las reglas del juego. Ayudarles a leer las preguntas de un examen, dividir tareas largas en bloques más pequeños, dando tiempo para organizar el pensamiento, guardar en un cajón el temido bolígrafo rojo que llena el cuaderno de frustración y, siempre que se pueda, hacerles exámenes orales. Se trata de evaluar sus conocimientos, no su capacidad de decodificar texto bajo presión, ¿verdad? Y esta cita lo resume a la perfección. Evaluar sus progresos en comparación con su nivel inicial, no con el nivel de los demás alumnos. Esta es la regla de oro. Proteger y desarrollar la autoestima del estudiante es lo más importante de todo el proceso. Si su cerebro procesa la información de otra forma, midamos su progreso contra sí mismo. Así es como se crea un entorno de aprendizaje verdaderamente inclusivo y sano. Y con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Hemos viajado desde el interior de la mecánica cerebral hasta las soluciones prácticas en el pupitre. Queda clarísimo que la dislexia es simplemente un reto de decodificación, de ninguna manera una barrera de inteligencia. Así que nos despedimos con esta gran reflexión. Si dejamos de forzar a todos los cerebros a aprender igual y empezamos a adaptar nuestras herramientas para encajar con las increíbles variaciones del cerebro lector, ¿qué niveles de brillantez y potencial ocultos seremos capaces de desbloquear en nuestras aulas en el futuro? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.